de 78 años, Alejandro López Luna. Manuel Capetillo y Manolo Martínez también tuvieron un mano a mano. Manuel hizo una faenota grande, dio la vuelta al ruedo. Manolo jaló al ganadero y le dijo: las siguientes 2 orejas se las brindo a Manuel. Alguien que sepa de toros se los puede contar. Capetillo tuvo el gesto amable de hacerse acompañar por Manolo al dar la vuelta al ruedo. Muchas gracias. Hay muchas hazañas en ese terreno, pero no son más importantes las anteriores. Nos estábamos refiriendo al ave de las tempestades, que una vez lanzó una mentada de madre a todo el público. Se paró en el centro del ruedo, levantó la mano y les dijo: todos vayan mucho a fregar a su abuela. ¿Así? De ahí fue a dar a la cárcel. Hubo otro, nada más que no recuerdo de los autores, pero lo he escuchado, que para citar a matar al toro bravo que le había tocado después de una faena exitosa, sacó un pañuelo en vez de la capa de torear, en vez de la muleta, citó con el pañuelo y mató. Y el que estaba como su contrincante entró a mano limpia, sin pañuelo, a matar a su enemigo. De ese tamaño eran las anécdotas taurinas. Sí. Y es que hubo años gloriosísimos para la corrida de toros en México. Entonces los 40, los 50 y los 60 fueron gloriosísimos, donde surgían toreros no sé de dónde, pero siempre había corridas estupendas. Bueno, simplemente ponte a pensar, para haber construido una plaza como la Monumental en una ciudad que tenía en 1945 1 millón de habitantes, un poquito más, 1.600.000, o sea, realmente quiere decir que la afición estaba a tope, porque ese fue el primer gran foro que hubo en México para un espectáculo así. Esa se inaugura fue el hipódromo, pero el hipódromo era otra cosa. El hipódromo de las Américas es de 43. Y luego viene 45. Y hasta después empezamos a ver ya los grandes estadios y el... Pero había dos grandes plazas. Estaba ese y el toreo. 4 caminos. Y tenían temporadas paralelas. Sí, o sea, sí fue una afición. Había público para las... Claro. Y bueno, se transmitían por radio las corridas. Sí. Sí, después, a mediados de los 50 pasaban las corridas por televisión. Hubo un bloqueo de los toreros españoles que ya no querían que los mexicanos fueran a quitarles el pan de la boca. Sí. ¿Cómo se llamó a ese trecho? Bueno, se rompió el acuerdo que había. Y durante casi 10 años o más no venían toreros españoles a México. Enrique García Regalado, 81 años, de San Luis Potosí. El que citó al toro con un pañuelo fue Lorenzo Garza, y el que entró a matar sin pañuelo fue el soldado. Tal vez. Muy bien. Sí, está llena de detalles interesantísimos, una fiesta tan apasionante como esa. No porque la defendamos, sino porque de por sí ya es electrizante que un hombre se juegue la vida tratando de lidiar. Y hasta en el cine tomaban a los toreros como los héroes, los galanes, los que eran perseguidos por las mujeres. Recuerdo una película con María Félix y Jorge Mistral. Jorge Mistral en diferentes ocasiones interpretó el papel de torero y era así como que el figurón. No, nada más en esa. No, hay otra donde también sale de torero con, no sé si es Meche Barba, que también ella pertenecía a un grupo así como de mafiosos, era una de las mujeres de los mafiosos, se enamora de Jorge Mistral y pues ahí es donde se desenlaza, ¿no?, toda la trama. Pero era eso, era un hombre galán, un hombre que desafiaba la muerte, que todas las mujeres deseaban. En la ópera Carmen. También.
en ¿cómo se llama esa otra película? Santa, donde aparece en la historia un torero. Creo que sí. ¿Jaralero? No. Jaranero. Jaranero. Y últimamente salió otra película española, por cierto muda, que se llama Blancanieves. Sale el actor Jiménez Cacho, pero ahí la que se luce como torera es una mujer. Penélope. No es Penélope. ¿Cómo Es se una llamaba mujer aquella de desconocida. Tyrone Power? ¿Será Sangre y Sol o qué? Sangre y arena. Ah, Sangre y Arena. Sangre y arena. Exacto, sí. Y aquí en México hay un paso doble con los elogios mayúsculos para Silverio Pérez. Nadie había hablado en tal forma de un torero como para convertirlo en un semidios. Raúl Montes Rubio, 65 años, de la Colonia del Valle. Héctor, hace muchos años que te conozco, pero estás equivocado en cuestión de toros. Silverio Pérez fue un torero incompleto. Nunca puso un par de banderillas, y el trincherazo, que era lo único que hacía, todos los toreros lo hacían. Fue un pésimo gobernador en Texcoco. No fue gobernador. Fue presidente municipal y lo fue muy bueno, y lo fue como 6 veces. Y la gente lo sigue La gente recordando. lo sigue. Y había mejores toreros que él: Procuna, Calecero, El Soldado y muchos más mejores. Aparte de que las mujeres se espantaban cuando lo veían torear porque era sumamente feo. Era muy desgarbado, alto y jorobado, sin personalidad. El corrido que le hizo Agustín Lara fue para No poder es corrido. Bueno, ¿Cómo corrido? Paso doble. Ni fue gobernador. No llegó más que a presidente municipal. Y no le compusieron un corrido. Además, es que se olvida, como no conoce la historia, habla lo que se le ocurre, ¿no? Tuvo un año, el año maravilloso, mirabilis, de Silverio, que fue 43, una cosa así, en que todas sus apariciones fueron triunfos. Y cortar orejas y rabo y patas y salir en hombros y todo. Fue un año maravilloso. A raíz de esto le escribe el paso doble. El corrido. Y ya después se volvió a algo normal, un torero ordinario, y se retira y luego regresa y ya no le va tan bien. Pero ese año maravilloso le valió este tributo. Y yo desde luego nunca lo vi torear, pero he visto fotografías, ni tan feo como dice el señor, no sé desde qué ángulo lo vio, pero pues era un hombre con las características de el hombre promedio en México, ni desgarbado y menos jorobado, menos. ¿Qué más? Bueno, pues el corrido que le hizo Agustín Lara fue para poder tener una música de toros. Ya, ahí termina. Yo pienso que, como en todo, es de percepción. Es decir, hay a quienes les gusta más el estilo de un torero o de un deportista que a otros. O sea, no puedes decir que hay un patrón y sobre ese simplemente si todos no son iguales, entonces ya no son buenos. Porque cada uno tenía sus propias cualidades y sus propias suertes y sus propias pases. Y creo que eso es lo que define a cada uno. O sea, no puedes comparar unos con otros, sino cada quien tenía sus propias cualidades. Que es lo mismo en el fútbol. O sea, hay quienes... Bueno, Messi es el mejor del mundo, pero luego hay 10 que son porque el que tira bien, el que defiende, el que... No sé. Creo que es de percepción la afición que puedes tener por un deportista o en este caso por un torero. Hay un escritor de novelas que puso como título a una de sus obras Más cornadas. Bailan. Sensacional. Y luego hay otra frase de un cronista que se perpetuó: el toreo No es Apasionada entrega, no es graciosa huida. sino apasionada entrega. Ándale.
Así coronaba sus comentarios. Ese fue Pepe Alameda. De la Benito Juárez, María Teresa Guzmán, 64 años. El torero que sale en Santa era el Jarameño y fue obra de Federico Gamboa. Creo que sí. Jorge Morales Alvarado, de 58 años, en Tlatelolco. El torero con el pañuelo fue el Calecero y el de la mano fue Lorenzo Garza. Por ahí va la cosa. Nada más que hace tantos años que ya se nos esfumó en el pasado. Eugenio Muñoz, 31 años, de Cuauhtémoc. En 1945 yo vivía en la calle de Abre, en la colonia Juárez, y veía por la ventana de mi casa una multitud de gente que venía corriendo, cargando en hombros a Silverio Pérez. Varias veces presencié esto después de una tarde victoriosa. Esa costumbre existía de llevarlos en hombros hasta el centro mismo de la ciudad. Hasta su hotel, que entonces estaba en el centro, ¿no? Sí. Otra costumbre que desapareció de los toros y que era muy lucido, no me tocó verlo a mí ya, pero había madrinas y luego entraban en coches descubiertos, varias vestidas de manolas, sentadas airosamente en la parte trasera del vehículo, y hacían un recorrido y lanzaban flores al público y el público también a ellas. Era un acto que ya no me tocó ver, pero parece que tenía mucho lucimiento. Era muy atractivo. Recordaba las fiestas de la Covadonga de el Club Mundet, ¿no? O del Hospital Español. Sí, ahí en el liceo. En el Mundet. Salían a recorrer toda la zona, ahí a bordo de convertibles. No, pero era la beneficencia. La beneficencia. Sí, la beneficencia, los que promovían todo eso, porque era también una época en que la beneficencia era una institución muy respetada y muy importante en México. Sí. De 83 años, Rogelio Peláez García. No más para que se den un quemón. En una de las presentaciones de Silverio, Jorge Negrete le besó las manos. Así de grande era Silverio. Permítame. Lucía Alba, de 69 años, en Atizapán de Zaragoza. Primero puro papa, luego Estados Unidos, ahora solo de toros. ¿Por qué? Antes sacaban notas muy interesantes de internet. ¿Que ya están cansados? Aburren hablando tanto de lo mismo. Pues ni modo, es lo que se comenta en los círculos que tienen oportunidad de intercambiar opiniones. Es la noticia del día. Pues sí, el S. Tomás, el otro viajero peregrino incansable, Francisco. y el crimen y todo lo que rodea el interés. Ya pasó lo del Chapo y todo su romance, incluso, y su fuga. Ya lo de Moreira nos desilusionó porque no tuvo continuación. Entonces tendremos que enfrentar los nuevos acontecimientos. Pero además es cuestión de percepción. Si usted se pone a recordar los temas que se han abordado el día de hoy en el programa, no se ciñen a lo que usted señala. Desde luego que hay temas que tienen más material. Si quisiéramos en serio hablar de toros, necesitaríamos que una semana continua. No, pero además el público es el que nos regresa al tema. El público ha estado participando con sus llamadas sobre, no, era tal torero, era tal, con opiniones a favor o en contra. O sea, regresamos ahí porque a la gente que nos está escuchando le gusta que al menos en este día, por la corrida de ayer, estemos hablando de eso. Y salen las anécdotas y escuchamos a la canción de, bueno, el corrido. El corrido de Silverio. De Silverio, pero estamos hablando de los viejos toreros que fueron famosísimos de la Plaza de Toros. Que marcaron una época en México.
finalmente encontrarle un sentido a eso que mucha gente defiende, a lo que es una tradición, es ver los detalles que en la actualidad ya no se conocen o no fácilmente te puedes acercar. Y fíjate, es algo que ocurre recientemente ya con los jóvenes en especial, mucha información diferente, pero nada se te graba. Hay cosas que son muy pasajeras, son muy superficiales, y esto al final habla de la cultura de todo un pueblo. José Luna Ibarra, de 80 años, en Iztapalapa. Una anécdota de Manuel Capetillo. Cuando yo trabajaba en una fábrica de lanchas, él acudió con nosotros y le preguntamos que qué sentía cuando le aplaudían. Y él contestó que cuando él alzaba las manos como agradeciendo, él pensaba: váyanse todos a la Chihuahua a un baile. Bueno, cambiando, ya saben ustedes que, y nos hacía reír mucho. Bueno, cambiando. Ay, no entiendo esto último. Pues se quedó inconclusa la llamada. No, que nos hacía reír mucho. Sí, cambiando los términos, cambiando las frases que él utilizaba, pero que los hacía reír mucho. Dale. Luis Villa Jiménez, de 87 años, en Ecatepec. En un programa de deportes escuché lo que sucedió con la corrida de ayer, y hoy a las 11 de la noche en Canal 2 van a pasar la corrida y el fracaso del Español. El programa es con el joven Murrieta. Yo creo que sí se filmó. Sí, muchas gracias. Sí, y seguramente en el canal que pasa las corridas cada 8 días, seguramente lo van a pasar en algún momento en la semana. No creo que lo dejen nada más así. De Iztapalapa, 80 años, Nicolás López de Jesús. Yo viví en Atlampa y me di cuenta que muchos jóvenes querían ser toreros, o como los toreros. Ahí se reunían y ensayaban los pases que conocían. Con las manos simulaban los cuernos. O usaban una bicicleta con una cajita con paja para poder clavar las banderillas y la estocada. Esto sucedía junto al puente de Nonualco, donde filmaron El Papelerito y La Máquina Loca. Ahí estaba el rodeo. Moisés Plata Martínez, 84 años, de Magdalena, Michuca. ¿Nunca vieron a Cantinflas torear? Él solo toreaba una vez en diciembre, y en lugar de banderillas ponía arbolitos de Navidad, y como eran novillos, no los mataba. Creo que actuaron Tintán y Cantinflas juntos en una corrida de beneficencia para la Cruz Roja. Así es. Sí, allá por 45, 46. Pues sí debe haber sido en años muy lejanos. Alicia Mendoza, 65 años, de Texcoco. Acerca del señor que criticó a Silverio Pérez, le digo que no estoy de acuerdo, porque acá en Texcoco 3 veces fue presidente municipal y durante ese tiempo ayudó a la gente con lo que le pidieran. Había seguridad, se acercaba a la comunidad y retiró un rastro que olía re feo a otra zona menos céntrica. Él era alto y no estaba jorobado, tenía mucha personalidad. No era guapo, pero tampoco era feo. Fue el mejor presidente y ese señor que llamó seguro le tenía envidia.